multitud muy emocionada, pero no una multitud que estuviera actuando impulsada por una fe verdadera y por un genuino deseo de alabar al rey de Israel, al verdadero rey de Israel. Este hecho tampoco fue la coronación que Dios hiciera a su hijo. Las coronaciones no se revierten después de hacerse, ¿verdad? No se revierten como ocurrió con el caso del Señor, ¿verdad? Hoy estaban exaltándole, estaban alabando y en unos pocos días después estaría siendo rechazado y ejecutado en la cruz. Aunque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y como consecuencia es el verdadero Rey del cielo, aunque sabemos que Él merece toda la adoración, todo el honor, toda la alabanza, aunque Él merece toda exaltación, esta no fue su verdadera coronación. En realidad se trató de una coronación falsa de un rey verdadero, del rey verdadero. Cuando buscamos en la Biblia la investidura oficial del Señor Jesucristo, su verdadera coronación, ella nos relata que se va a producir en dos etapas. Primero, su coronación celestial que se llevó a cabo cuando Él ascendió a los cielos y como dice la palabra, se sentó allí creo que es en Hechos capítulo 1:3, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas y como dice Filipenses capítulo 2 verso 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso está en Filipenses 2, el pasaje que habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Esta es la primera etapa de su coronación. Pero hay una segunda etapa. La segunda fase de su coronación ocurrirá en el futuro. Sabemos por la Biblia que el Señor ha prometido regresar, lo esperamos. Él dio su promesa, vendré otra vez. Y cuando lo haga, no lo hará precisamente montando en un pollino de asna, sino, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, los versos del 11 al 15, en un caballo blanco, seguido de ejércitos celestiales. ¿Quiénes conformarán ese ejército celestial? Bueno, los ángeles santos, los ángeles de Dios y todas las personas redimidas que también montarán caballos blancos. Cuando Él llegue, lo hará para juicio, destruirá a los impíos. La Biblia enseña que va a establecer su reino o su trono en Jerusalén. La Biblia además enseña que estará reinando por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, un reinado literal en el trono de David. Eso es lo que se llama el milenio. Y luego más allá de eso, ese reinado milenial se convertirá en un reino eterno, porque entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva, y estará Él reinando sobre su pueblo por toda la eternidad. Esa es la verdadera coronación. No obstante, Dios tiene un plan. Ese plan comenzó a ejecutarse desde que dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, nació, como dice la Biblia, de mujer, pero eso fue solamente el comienzo de su humillación. Después llegó a la última semana, que culminaría con su muerte en la cruz. El tiempo de Dios se estaba desarrollando a su manera, de una manera perfecta. Por eso Jesús permite tan masiva muestra de aclamación popular. Algunos sugieren que pudieron haber participado de este evento, o sea, 100,000 personas en la procesión de la entrada
triunfal. Quiere decir que los líderes religiosos no tuvieron otra alternativa. Ellos estaban preocupados por una revuelta, una amenaza de revuelta de aproximadamente 2 millones de personas que estaban inundando en ese mismo momento, Jerusalén para el evento de la Pascua, y ellos no podían pasar por alto esto. Como los líderes religiosos sabían, y lo sabían muy bien, tenían la preocupación de que toda esta situación despertara la atención de los romanos y llevara a una reacción que podía traer la destrucción de la nación y la pérdida de esa posición privilegiada que ellos estaban disfrutando. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versos del 47 al 50, la Biblia nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y aquí está la parte: y vendrán los romanos, van a venir y destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero la realidad es que ocurrió la entrada triunfal. Los dirigentes religiosos tuvieron que aceptarla, pero, como dijimos, no fue más que una falsa coronación para el verdadero rey. Vamos a ver esa llegada. En los versículos del 1 al 7, quiero que alguien lo lea de nuevo, en Marcos 11, del 1 al 7, si alguien puede leerlo. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 12 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Hermanos, entiendan que este fue el primer evento de una cadena de sucesos que se producen en esa última semana, que culminan con la resurrección de Jesucristo. Pero aunque los seres humanos intervienen una y otra vez, no podemos perder de vista que esto estaba dando cumplimiento al plan soberano de Dios. Aquí nada de lo que ocurre fue casual. Aquí está la mano de Dios de una manera muy presente, cumpliendo sus promesas. El sábado, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a los pequeños poblados de dice aquí Betfagé, posiblemente signifique la casa de los higos. Betfagé y Betania, posiblemente casa de los dátiles. Frente al monte de los olivos. Bueno, al día siguiente, domingo, él asiste a una gran cena en casa de un hombre llamado Simón el leproso. En Mateo capítulo 26, del 6 al 13, aparece el relato de este suceso. Fue precisamente en casa de Simón donde una mujer, creo que fue María, la hermana de Marta y Lázaro, entra allí y unge al Señor. Ese mismo día, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 9, ese mismo día dice: una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí
y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Bueno, el lunes el Señor entonces envía a 2 de sus discípulos, probablemente hayan sido los mismos Pedro y Juan, del que se nos habla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, verso 8, Lucas 22, 8. Dice la Biblia, y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y aquí les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, tal vez Betfagé, ya que es probable que Jesús estuviera con María, Marta y Lázaro en Betania. Y le dice, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Ahora, los detalles de lo que los discípulos encontraron allí es una confirmación más de la omnisciencia de Cristo. Dijimos, era el primer suceso de una cadena de eventos que se estaban realizando según el tiempo de Dios, a la manera de Dios. No vemos aquí ninguna improvisación. El Señor sabía lo que iba a suceder, siempre mantuvo total control de todo lo que ocurría. Y aquí encontramos una manifestación de su omnisciencia. Esa omnisciencia que encontramos varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, y hablo de la omnisciencia en la persona de Jesucristo, Juan capítulo 1, versos 47 y 48, este es el caso de Natanael, cuando el Señor le dice, después de verle, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y luego en el verso 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, nuevamente, ahora en el verso 25, dice la Biblia, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No solamente los manda en esta misión, es más, les informa los detalles de lo que va a ocurrir. Les dice que iban a encontrar un asnillo o pollino y su madre atado. Sabemos que Jesús no había estado en Betfagé ni había enviado a alguien que hiciera arreglos para que el pollino estuviera disponible. El detalle de que el asnillo era uno en el cual ningún hombre había montado proporciona una prueba más de la omnisciencia de Jesús, así como su conocimiento de que cuando desataran el pollino le iban a preguntar a los discípulos, ¿por qué lo desatan? El Señor también sabía que cuando ellos contestaran, el Señor lo necesita. El propietario del animal, posiblemente un creyente en Jesús, y los que estaban allí con él, le iban a permitir llevárselo. Fíjense cuántos detalles, con qué precisión, ¿verdad? Y como tal, los acontecimientos se desarrollaron, tal como el Señor omnisciente había anticipado. La Biblia dice que los 2 discípulos fueron, hallaron el pollino atado a la puerta en el recodo del camino y lo desatan. Tal como Jesús les dijo, uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces los discípulos hacen exactamente como el Señor les había mandado y ellos lo dejaron. Total control, total conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Los 2 hombres trajeron el pollino a Jesús, probablemente de vuelta a Betania. Echaron sobre él sus mantos. Allí formaron una improvisada silla para que el Señor no tuviera que montar a pelo el caballo o el pollino.
y se sentó sobre ella. En la Biblia se nos dice que David en una ocasión montó una mula. Salomón también montó una en su coronación, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 32 al 40. Pero aquí, al Jesús montar ese pollino de asna, no estaba simplemente identificándose con la tradición rabínica. En cambio, dice Mateo 21, verso 4 y 5. Si alguien puede leerlo, Mateo 21, verso 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Bueno, aquí Mateo, y una vez más encontramos el cumplimiento exacto de las profecías. Mateo está refiriéndose a una profecía dada siglos antes por el profeta Zacarías, que escribió en Zacarías capítulo 9, verso 9, el anuncio que aquí en Mateo nos dice se cumplió exactamente. Ahora, que Jesús montara de una manera mansa ese pollino de asna era como una proclamación de que había venido y que en esa primera ocasión Él no vino a reinar, Él vino a morir. Y eso era algo que los judíos no comprendieron. Y a los discípulos también le costó muchísimo trabajo entenderlo. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban un rey que les devolviera la libertad sobre el yugo de los romanos, que le diera a Israel la gloria con la que ellos soñaban. Bueno, un día Israel tendrá gloria. Un día el Señor reinará sobre los enemigos de Israel, pero no era en esa primera venida. Él vino a morir. Él vino a tratar con el gran problema humano. Por esa razón fue prioritario para Él morir en la cruz. Primero estaba la cruz, luego estaba la corona. ¿Por qué? Porque allí en aquella cruz Él iba a vencer a nuestro gran enemigo. Ese gran enemigo que se llama el pecado. Ese gran enemigo con el que tenemos que lidiar desde que llegamos a este mundo. Y tenemos que seguir lidiando con él hasta el último aliento de vida. Solo cuando estemos en la eternidad, experimentando la glorificación de la que el Señor habló en Romanos capítulo 8, estaremos por primera vez libres del pecado. Ahora, aquí Él asegura nuestro perdón, asegura nuestro destino eterno y nos da el poder para poder enfrentar el pecado. Yo lo he dicho muchas veces, el ser humano podrá intentar evadir esa realidad cambiándole el nombre al pecado. Pueden considerar que ese es un término religioso, un término de la Biblia y no les interesa. Pero hay que llegar al colmo de la necedad para no aceptar que este mundo está lleno de maldad. Está lleno de maldad y el ser humano todos los días vive envuelto y revolcándose en esa maldad. Nosotros la llamamos, o Dios la llama, pecado. Pero ese es el gran problema humano. Por eso Cristo tuvo que venir la primera vez a morir. Pero va a regresar sin relación con el pecado, dice la Biblia. Va a regresar como conquistador victorioso. ¿Qué dice Apocalipsis 19:11? Si alguien puede leerlo, por favor. Apocalipsis 19:11. Hermanos, esto es tan cierto
como que Jesús vino la primera vez. Usted y yo hoy tenemos la oportunidad de leer el evento de que Jesús entró en Jerusalén para morir. No estábamos allí, no formábamos parte de aquel grupo, lo aceptamos por fe. Tal como Él cumplió aquello, va a cumplir lo segundo. Téngalo por cierto, Él va a regresar. Y Juan aquí dice que el que montaba el caballo blanco se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. ¿Cómo llama el libro de Apocalipsis a Jesús? En el capítulo 3, verso 14. Si alguien puede leerlo. Apocalipsis 3, 14. El testigo fiel y verdadero. ¿Por qué es fiel? Bueno, porque esa es su naturaleza. Es consistentemente fiel, no puede ser de otra manera. Es fiel a sus promesas. ¿Qué dice 2 Corintios 1:20? 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es un tremendo contraste cuando miramos la fidelidad de Dios con nuestra infidelidad. Cuando vemos la consistencia de Dios con nuestro carácter tan voluble. Él es fiel y además es verdadero. ¿Qué quiere decir que es verdadero? Siempre dice la verdad, siempre dice la verdad. Él mismo dijo, tu palabra es verdad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 45 y 46, dice la Biblia, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Ese es nuestro Dios. Y qué maravilla saber que ese triunfador, la Biblia lo llama fiel y verdadero, dos grandes características de las que carece el ser humano. Dos grandes características que hacen de nuestro Dios único. Dos grandes cosas que nosotros hoy como sociedad, como seres humanos, necesitamos desesperadamente. Hoy usted puede poner su confianza en un hombre o en una mujer y sentirse decepcionado, traicionado, engañado. Aquel que consideraba a su amigo una persona íntima, de pronto le traiciona. A veces se tiene que uno preguntar, ¿quién me dice la verdad? ¿Dónde, preguntarán otros, está la verdad, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión, donde la gente no sabe ni lo que es? Nuestro Dios es fiel y verdadero. Y porque es fiel y verdadero, podemos creer en su seguro regreso. Es fiel a su palabra, su carácter es recto y con justicia juzga. Y como Él siempre hace lo que dice, cuando regrese por segunda vez, lo hará como juez. Los que le rechacen como Salvador lo tendrán que enfrentar como juez. Por eso, no solo a los que están aquí, sino a aquellos que puedan ver este estudio, déjame decirte, si hay alguien que me está escuchando, mirando, si no tienes una relación con Jesucristo, no me importa cuán intolerante, cuán excluyente y cuán lleno de fanatismo te pueda parecer lo que te voy a decir ahora. Si no recibes a Jesucristo como tu Salvador, lo vas a tener que enfrentar como juez.
No es complicado creer esto, pero es una verdad bíblica, gloriosa, y que el mundo tiene que saberlo. Hay que hablarle a las personas de ese gran problema que tenemos. Yo he usado una frase, aquí creo que la he usado hasta predicando, y créanme, hermano, cada vez la repito una y otra vez, porque lo creo con todo mi corazón. Si no lo dijera, le estaría engañando, hermanos. Cada día estoy más convencido que si no fuera por nuestra fe cristiana y nuestro Salvador Jesucristo, la vida humana no vale la pena. No vale la pena. Hay gente que vive engañada. Pero la vida, qué bueno ¿de qué? ¿Y qué vida sin Cristo? La persona que no conoce a Cristo no vive. La Biblia dice que está muerto. Es un cadáver andante. Puede respirar, comer, hablar, pero es una existencia totalmente miserable. De verdad, ¿cuántas noticias usted puede escuchar en un día que le levanten el ánimo? De verdad. De verdad. Todo lo que uno escucha son malas noticias. Y otras que a la gente puede que no le parezca mala, pero lo que le están diciendo es pura basura. ¿De qué sirve que alguien venga a este mundo simplemente por vivir esta vida y después vaya a poblar el infierno? Qué triste, ¿verdad? Como dice esa alabanza, la vida vale más y más solo por Él. Y como les dije esto, le voy a decir esto, también lo he dicho muchas veces, pero es que cada día lo veo con más claridad, no solo porque lo enseña la Biblia, y lo enseña abrumadoramente. Y cuando digo abrumadoramente, es que la evidencia bíblica es aplastante. Demasiados versos, diría, muchísimos. La total depravación humana. La realidad de que el ser humano es pecador, que está depravado, que está perdido. En otras palabras, el hombre sin Dios no tiene la más mínima oportunidad. Vivir creyendo que una persona es buena es vivir engañado. Por eso, si hoy me estás escuchando y todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, es importante que pienses en eso. Sé que dolorosamente hay mucha gente que se relaciona de maravilla con las iglesias y son los que mayor peligro tienen, porque están perdidos dentro de las iglesias. Los que están perdidos afuera tenemos la esperanza de que un día sean iluminados y se den cuenta, pero el que está dentro está tan relacionado con las cosas santas que ha perdido el impacto ellas han perdido impacto en su vida. Ese día Jesús también cumplió otra profecía del Antiguo Testamento, la profecía de Daniel de las 70 semanas. Según varios eruditos, el día en que Jesús entró en Jerusalén fue la fecha exacta profetizada por Daniel siglos antes, donde en la conocida profecía de las 70 semanas. Si usted se acuerda, durante el COVID, yo prediqué alrededor de 2 o 3 sermones sobre el tema, tratando de explicar lo más posible esta profecía. La importancia de lo que estaba ocurriendo escapó en gran manera a los discípulos. Juan, mirando en retrospectiva este suceso décadas más tarde, mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 16. Juan 12,
16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esto es una confirmación más del plan soberano, del control soberano de Dios sobre la muerte de su Hijo. Esta muerte no fue un accidente, ni Jesús fue una víctima. Él entregó su vida para volverla a tomar. Dios no improvisa. Él tiene un plan que excede a la capacidad del hombre para estorbarlo. El hombre no puede estorbar el plan de Dios. Y esto es importante. Aquí estamos hablando de esa última semana. Y miren cuántas veces leemos allí que todo lo que ocurría fue para que se cumpliese. Y miren cuántos detalles del control de Dios. Tratando de encontrar un principio para nosotros es este. ¿Cuántas veces no hemos sido asaltados por los temores, el pánico? ¿Cuántas veces no nos han llegado dudas a nuestra mente por una circunstancia que estamos viviendo y nos hemos hecho las preguntas, las mismas preguntas que se hizo Josafat? Busque a alguien, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Segundo libro de Crónicas, 26. Si alguien puede leerlo. Y dijo, segundo libro de Crónicas 26, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, en otras palabras, Dios mío, ¿eres tú realmente el soberano del universo que gobiernas con gran poder? Sé que lo dices en la Biblia, pero lo que estoy viviendo ahora me pone a pensar. Señor, ¿sigues tú controlando lo que está sucediendo? ¿O perdiste el control? Miren, esta pregunta surge cuando inesperadamente nos golpea una adversidad. Sabemos que llegan, y muchas veces llegan sin avisar. Pero esta es una de esas preguntas que Dios no ha dejado sin respuesta. Él tiene un plan soberano en el cual dice la Biblia, Dios obra para el bien de sus hijos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Romanos 8:28. Y sabemos. ¿Qué dice eso? Que Dios siempre sabe lo que hace. Él lleva a cabo su propósito. Y es mucho más grandioso de lo que nuestra mente pueda concebir. Ese plan incluye momentos gratos y momentos difíciles. Que quizás no entendamos por qué Dios aprobó que llegaran a nosotros. Pero Él siempre lo sabe. Nuestra responsabilidad es mantenernos confiando, aunque no entendamos, hermanos, lo que nos está pasando. A mí me enseña Marcos capítulo 11 a ese Dios soberano, a ese Dios que reina y reina siempre. Vamos a ver ahora la aprobación de esa multitud, pero una aprobación sin fe. Una multitud emocionada, pero mal motivada. ¿Qué dicen los versos del 8 al 10? Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosanna en las alturas. Bueno, a medida que Jesús se acercaba a Jerusalén, la emoción de la multitud crecía. Dice que muchos de los presentes tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Tender sus mantos por el camino era una forma muy habitual de expresar la sumisión a un monarca. Era el reconocimiento de que un rey, el rey, estaba por encima de las personas comunes y simbólicamente afirmaba que ellos estaban a sus pies para servirle. Bueno, al menos de manera superficial y momentánea, la multitud estaba reconociendo a Jesús como el rey mesiánico. Las ramas de palmera que otros en el gentío habían cortado de los árboles era un símbolo de gozo, un símbolo de victoria. Ahora, el entusiasmo de la multitud provenía, como dice Lucas 19:37, por todas las maravillas que habían visto. Bueno, esos milagros incluían, por ejemplo, la reciente resurrección de los muertos de Lázaro, después de 4 días muerto. Incluía además la sanidad de 2 ciegos de Jericó, con expresiones de entusiasmo y alabanza. Dice que daban voces diciendo, hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosanna en las alturas. La palabra hosanna, salva ahora, era un panegírico mesiánico, el cual Mateo vincula con el título del Hijo de David. Las expresiones bendito el que viene en el nombre del Señor y bendito el reino de nuestro Padre David son expresiones de alabanza, son expresiones que expresan esperanza, esperanza mesiánica. La exclamación de la multitud, hosanna en las alturas, era la máxima expresión de alabanza. Ahora, pero no perdamos de vista a la multitud. No perdamos de vista qué era lo que a ellos les motivaba. Miren, primero, Jesús venía a morir por todos los pecadores. Ellos no estaban implorando por la salvación del pecado. Ellos estaban pidiendo bendición, prosperidad, liberación de demonios, opresión romana. ¿No les suena eso familiar? Esa multitud de incrédulos estaban enfocados en los beneficios temporales que podían recibir del Mesías, del Maestro. Curiosamente, esa sigue siendo la misma motivación de algunos que se llaman cristianos. Vienen a Jesús por los beneficios temporales que puedan recibir. Ellos buscaban el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el reino del Mesías. Y cuando llegó el momento que Jesús no cumplió esas promesas, promesas que va a cumplir en su segunda venida, esa aprobación, esa emoción se transformó en un rechazo hostil. Como ya se indicó, Jesús vino por primera vez a morir. Tristemente, muchos que el lunes aclamaron eufórico a Él como el Mesías y que le gritaron alabanzas a Dios, el viernes usarían esos mismos labios, esa misma lengua, para gritar y pedir su ejecución. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Se dan cuenta? Ellos compartirían la responsabilidad por la muerte de su Mesías. Pedro lo declaró en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 22 y 23, si alguien puede leerlo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que
Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis ustedes, matasteis ustedes. Los acusó allí, dice, por manos de inicuo, crucificándole. Aunque por el momento las esperanzas que los judíos tenían eran altísimas, esa falta de fe al Señor no los engañó, no lo engañó. Esos individuos lo rechazarían y después vendría sobre ellos un juicio devastador a mano de los romanos que traería la destrucción de la nación. Miren, yo dije, y Dios también lo sabe, la naturaleza humana es voluble, inestable, egoísta. Por eso es un gran error cuando uno descansa en el brazo de los hombres. Hay que buscar el cimiento, hay que buscar la roca. El que oye mis palabras, dijo el Señor, y las hace. Él sabe que muchos que hoy pueden sentirse atraídos por Él, y quizás por las emociones o la esperanza de algún beneficio personal, estas personas son muy rápidas para levantar una mano en una iglesia, en una campaña evangelística. Son muy rápidas para pasar al frente, ¿verdad? Y seguir a otros. Cuando el ambiente es agradable y es cómodo en un magnífico templo en América. No obstante, son las mismas personas que se vuelven atrás cuando se percatan que la vida cristiana no es un lindo paseo por un jardín de rosas. Jesús lo declaró, miren lo que dice Mateo 13, 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21. Dice la Biblia, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz porque realmente no germinó, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o al venir la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando lleguen los malos momentos en los que nuestra fe es puesta a prueba, entonces se demuestra lo que realmente somos. Estos parecen vivos para Cristo y con frecuencia dan testimonios brillantes, conocen las frases populares entre los creyentes, saben en qué momento decirlas, pero cuando la relación con Cristo empieza a costar más de lo que esperaban, pierden el interés y no los vuelve a ver en la iglesia. Ah, esa persona perdió la salvación. Ah, a esa persona no le mostraron amor. Ah, miren, podremos inventar todo lo que querramos, con derecho o sin derecho. Miren, yo he estudiado esta parábola del sembrador muchísimas veces. Y yo les animo a que usted lo haga, tal como aparece en varios evangelios. Aparece en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 8. Esa es la explicación más clara, por cuanto viene de Dios, de por qué algunas personas parecen y no son. Y por qué los que menos parecen, al final, resulta que son. Porque es increíble, son 4 tipos de terrenos y solo en uno la semilla, la persona oye, entiende y dice la Biblia, y da fruto con perseverancia. Yo le animo a que usted en sus ratos libres lea esta parábola, anote sus palabras, busque su significado, vaya despacio. Y eso le va a responder la gran pregunta de por qué esa persona con la que usted está lidiando le parecía que era cristiano y al final, fíjense, 4
para que solo uno germine. 4, para que solo uno dé frutos. Las probabilidades son pequeñas. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, ¿qué hace un sembrador? ¿Qué hace un sembrador? Si de 4 terrenos solo uno germina, para tener más posibilidad de que la semilla caiga en buena tierra, ¿qué tiene que hacer un sembrador? Díganme los que saben algo de agricultura. Bueno, esos son cuidados, pero más que eso. Sembrar más. Mientras más siembre, más posibilidades hay que la semilla germine. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la realidad, por los años que hemos visto, es que mucha gente viene a Cristo como esta multitud. Y la verdad, yo a veces hago un llamado, antes insistía más, ya he dejado esa majadería, porque me he dado cuenta que esa no es mi responsabilidad. No. Si fuera mi responsabilidad, qué tremenda responsabilidad llevar sobre mis espaldas la salvación de la gente. No. El Señor no ha puesto eso en nosotros. Somos simplemente sembradores. Tira, 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 siembra, siembra. Y deja los resultados al Señor. Al final no sabemos. Yo muchas veces he tratado con personas por años y yo los he bautizado. Han estado en la iglesia por años. Y no tengo la más pequeña evidencia después de tantos años de que esas personas sean cristianas. Fallé, no. Sembré la semilla, yo actué en base a sus declaraciones, pero el corazón solo lo conoce Dios. Y por cierto, a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Ahora vamos a ver en último lugar la fatídica evaluación del suceso que ocurrió allí en Marcos 11:11. Si alguien puede leerlo, por favor. La declaración de Marcos refuerza la realidad de que esta no fue una verdadera coronación. Al mismo tiempo anunció el asalto del Señor al templo, el cual se llevaría a cabo el siguiente día martes. Dice que entró en el templo y habiendo mirado alrededor toda la corrupción que había allí, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Miren, hermanos, falsas coronaciones como esta se llevan a cabo todos los días. Falsos maestros sin escrúpulos le prometen a la gente lo que Jesús no les prometió. Son más parecidos a su padre el diablo que al mismo Jesús. ¿Por qué digo a su padre el diablo? Porque ¿quién es el que dice, todo esto te daré si postrado me adorares? Gente sin escrúpulos que engañan a otros. Dios te va a hacer rico. Dios te va a curar. Dios te va a cumplir todos los sueños. Dios te va a conceder todo lo que deseas. Eso es antibíblico, egoísta y mentiroso. Eso está enfocado en el hombre y no en Dios, no en su gloria. Y quizás alguno de ustedes me está escuchando y me dice, bueno, pastor, ¿y entonces de qué vale la pena o por qué vale la pena ser cristiano, seguir a Jesucristo? ¿Saben por qué vale la pena? Porque lo primero que recibimos cuando conocemos a Cristo es nuestro mayor problema. El perdón de los pecados. Recibimos el remedio para nuestro gran mal. Porque miren, todas estas cosas que le prometen a la gente, eso es temporal, hermanos. Eso es temporal. Yo no digo que Dios no pueda prosperar a alguien, que Dios no quiera, que Dios nos sane. Sí, la Biblia contiene ejemplos. Pero esa no es la razón por la que Cristo vino.
Eso era secundario, eran evidencia de que Él era el Mesías. Pero de alguna manera el hombre ha retorcido el mensaje, prometiéndole a la gente cosas que no son las más importantes. Entonces cuando vienen los problemas la gente se desilusiona y se vuelven contra Jesús. Y aunque no se vayan de esa iglesia, están ahí como piedras, endurecidos. Yo le decía hoy a mi hija estas palabras. Le dije, mira, mija, yo no quiero nunca que te vayas de la iglesia del camino. Pero si un día tú te vas de la iglesia, no sabemos si se case o no sé, por favor, busca una iglesia donde te digan la verdad. Porque, escuche esto, una falsa enseñanza tiene profundas implicaciones en la vida de la gente que las oye. Por eso hay tanta gente perdida dentro de las iglesias. Es como si usted va a un doctor con un cáncer que está acabando con su cuerpo y el doctor lo recibe en su oficina con una sonrisa de payaso y le dice que todo está bien. ¿De verdad usted va a un médico para eso? Usted va para que le digan la verdad, aunque sea dura. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tomar decisiones necias, al menos te vas a sentir incómodo. Porque Dios te habla y te dice eso está mal. Hay gente que llega al extremo descaro de pisotear las verdades de la Biblia y no sentirse culpable. Cuando yo me encuentro gente así, yo digo, ¿de qué les están enseñando allí? Si una palabra no puede faltar en nuestras iglesias, es la palabra arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae implícito el enfrentar el pecado. Y hermanos, lo vuelvo a decir, ese es nuestro problema. Nos hacemos daño nosotros y le hacemos daño a los demás. Yo recuerdo cuando era un joven, un niño apenas que comenzaba en la iglesia, que le escribía al pastor, yo siempre le hacía cartas para desahogarme. Porque no podía hacerlo con otros, no podía hacer con mi padre, con mi madre, que no eran cristianos. Y le escribía al pastor, él con una paciencia tremenda me leía las cartas. En vez de llamarlo, porque tenía miedo a comunicarme, le hacía una carta. Y siempre recuerdo que las cosas que le ponía, ¿por qué pasa esto, pastor? Porque hay gente que hacen esto, aquello. Muy pronto comencé a lidiar con la realidad del pecado. En la vida de otros y en mi propia vida. Y hasta el día de hoy lo veo presente. Imagínense que nosotros con ese gran problema no tuviéramos remedio. Piénselo por unos minutos. Que este mundo así como está despedazándose no tuviera remedio. De verdad. Así hay gente que está viviendo. Que Dios nos ayude a recordar siempre que Jesús vino para morir por nuestros pecados. Jesús vino para darnos esperanza. Y esa es la razón principal por la que vale la pena conocer a Cristo. Porque trató con nuestro gran problema y nos aseguró el destino eterno. Todo lo demás, escuche bien, es secundario. Señor, si lo das, gracias. Pero si no lo das, gracias también, Señor. Gracias porque me salvaste. Gracias porque esta noche yo puedo poner mi cabeza en la almohada en paz, sabiendo que si mi corazón se detiene y paso de este mundo, voy contigo. Esa es la mejor manera de vivir. Que el Señor nos bendiga. No sé si habrá alguna pregunta, hermanos.